Le doy gracias al Señor por poder compartir esta palabra. Cuando el siervo está hablando a través de las reuniones de obreros, que Él espera cosas de nosotros que hagamos, ¿no? Y estábamos acostumbrados quizás a que se nos diga lo que teníamos que hacer. Y Él en este tiempo está esperando, como el Señor está esperando, que la iniciativa sea nuestra y no de parte de Él, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y quizás nos equivoquemos con las cosas que le decimos a lo mejor que queremos hacer, pero está el Señor para corregirnos del error, para levantarnos y para seguir adelante. Amén. Porque Él es un Dios fiel. Lo que se propone hacer con una vida, Él lo va a respaldar, porque Él está en su voluntad así en hacerlo, porque en el sentir de su corazón está el bendecir a su pueblo, el bendecir a sus escogidos. Y bueno, y me acerqué el jueves y le dije al pastor, cuando quiere que traiga una palabra, bueno, y él no pensé que era tan ligero, que me iba a decir, bueno, el domingo, rápido para los mandados. Y hay una palabra que me da vueltas hace tiempo, que ya la he traído hace un tiempo atrás, pero dice Mirta Legrand que el público se renueva, ¿no es cierto? Y la palabra siempre es viva, es eficaz y siempre tiene algo nuevo para decirnos, aunque ya la hayamos escuchado, ¿no? Siempre tiene algo nuevo el Señor con cada palabra. Y el pastor decía, hablaba del libro de Juan, hace 2 domingos atrás, que siempre a los que recién comienzan a leer la Biblia les dice que lean el libro de Juan, porque ¿no? Es más simple, más sencillo, pero bueno, comprobamos que no es tan sencillo, que tiene la palabra es muy profunda de la que habla los que venimos los jueves al discipulado, sabemos que habla alegóricamente, una palabra común para que los que venimos los jueves, ¿no? Con imágenes, que por ejemplo con Nicodemo, que le hablaba del nuevo nacimiento y no entendía nada Nicodemo, ¿cómo hago para volver al vientre de mi madre, ¿no? Y no entendía lo que le decía. Y bueno, hay una palabra en el libro de Juan, capítulo 6, vamos a empezar por el final. Amén. 6:68. Y vamos a leer la segunda parte del versículo. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Dice así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y dice el Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y por qué le estaba diciendo eso el Señor? Pedro le contestaba al Señor: solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque así como el Señor le decía a Nicodemo que había que nacer de nuevo, ¿no? Y no lo entendía, también le hablaba a los discípulos, a los que lo seguían, que Él era el pan de vida, que Él era el verdadero pan del cielo, ¿no? Y dice, si da vuelta a la página, en el versículo, en el versículo 35, bueno. 35. En el versículo 35 dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Gracias, Señor.
Pero en el versículo 41 dice la palabra: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Amén, Señor, gracias. Amén. Y en el versículo 53, Jesús, en el 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿No? Qué difícil de entender. Amén. Para ese tiempo que dicen: ¿cómo vamos a comer de la carne? Y de su carne y de su sangre. Somos caníbales. Amén. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no podían comer carne cruda ni beber sangre de animal vivo. Entonces les tenían prohibido. Entonces decía: ¿cómo dice este? Y vamos a comer de su carne y vamos a beber de su sangre. Y lo que le estaba anunciando el Señor era lo que le iba a suceder, que iba a morir en la cruz, que iba a ser su cuerpo partido, que iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y ellos no lo entendían en ese momento. Entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 60, dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ahí murmuraban nuevamente los discípulos, que murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿No? Dice que los discípulos, los judíos primeramente murmuraban, y después dice que los discípulos murmuraban por las palabras que Jesús estaba diciendo, y les dijo: ¿esto los ofende? ¿Qué palabra dura? Decían los discípulos, ¿no? Y a veces hay palabras duras que vienen, porque no siempre son rosas las palabras del Señor, no siempre son flores las que nos tira el Señor, sino que a través de la palabra el Señor nos corrige, porque la palabra es buena siempre para corregir, para enseñar, para redarguir, para exhortar, amén, y para alentar por sobre todas las cosas, ¿no? Así fuese dura la palabra, siempre nos alienta, porque siempre nos está corrigiendo el Señor. Pero qué tristeza para el Señor en ese momento cuando sabía que murmuraban de Él y decía: ¿esto los ofende? Qué tristeza para el Señor en ese momento saber que los que le seguían estaban murmurando de Él, ¿no? Y así como Moisés, en tiempo atrás, también él era quien sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Que lo sacó de estar cautivo durante tanto tiempo. Sin embargo, el pueblo estuvo 40 años en el desierto por causa de murmurar siempre en contra de Moisés, porque el pueblo siempre murmuró en contra de Moisés, porque no tenían agua, porque no tenían comida, porque por esto o por lo otro, pero siempre estuvieron murmurando en contra de Moisés, ¿no? Pero no solo fueron el pueblo de Israel, sino los que le servían a Moisés, los que estaban al lado, los que Dios había levantado como sacerdote, como su hermano Aarón y su hermana María, que murmuraron en contra de él porque decía: ¿cómo? Solamente hay palabra de Dios por boca de Moisés. ¿Acaso nosotros no tenemos palabra de Dios también? ¿No? ¿Y cuántas veces a lo mejor murmuramos en contra del siervo que Dios ha puesto en este lugar? ¿No? Porque a Moisés lo puso el Señor, no se puso él solo en ese lugar.
A Moisés lo levantó el Señor y sin embargo murmuraban de él, ¿no es cierto? Y en este tiempo seguimos con las mismas costumbres del pueblo de Israel. Cuando en el libro de Corintios, en el capítulo 10, dice que todo lo que escribe ahí en el libro de Corintios, en el capítulo 10, es ejemplo para este tiempo, para nuestras vidas, para que no hagamos lo mismo que el pueblo de Israel hizo, que el pueblo de Israel murmuró, que el pueblo de Israel idolatró, que el pueblo de Israel desobedeció a todo lo que Dios hablaba por medio de Moisés. Entonces nos dejó como ejemplo, como imagen de este tiempo, que también iba a suceder lo mismo por nosotros, siendo que fuimos lavados y comprados por la sangre de Cristo. Pero sin embargo, dice la palabra que la obra de la carne es contra el Espíritu, ¿no? Porque en nuestra carne están las obras de la carne, que son visibles más que la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y qué triste que debe estar el Señor, ¿no? Y yo le escuchaba a mi hermana Ivonne cuando decía la otra vez que ella estaba al lado de su esposo y lo apoyaba, por supuesto, porque así tiene que ser, ¿no? Porque ella veía al siervo de Dios cómo oraba por cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo llorará por cada uno de nosotros. Yo una vez, hace tiempo atrás, ¿no? Había un hermano, ¿no? Que sabía que estaba en debilidad y siempre hablaba su vida y no sabía ya cómo decirle de una u otra manera, pero no quería entender la voz, no quería escuchar la voz del Señor. Y hubo tanta tristeza en mi corazón en ese tiempo que caí de rodillas delante del Señor. Y era tanta la tristeza y el dolor que sentía, hermano, que el Señor me dijo, ¿te duele? Y le decía, sí, Señor, así es el dolor que siento por cada uno de mis hijos que no obedece a mi voz. Y así es la tristeza que deben sentir los siervos, ¿no? Cuando Él está orando por cada uno de nosotros. Y nosotros, en vez de alentarlo, quizás traemos murmuración a su vida, porque no nos agrada a lo mejor la forma que canta, la forma que dijo la palabra del Señor. Cuando dice que somos, la palabra dice que somos miembros de su carne y de sus huesos, de carne de Jesús y de los huesos de Jesús. Y que su palabra, lo que quería decir el Señor con esta palabra en Juan, que nosotros tenemos que estar rendidos ante Él, que ya lo tenemos a Él en nuestro corazón porque lo aceptamos, Él vive en nuestro corazón, pero que sea cada día una rendición total ante el Señor, que cada día, porque si decimos que no nos habla el Señor, aunque quizás también estamos celosos porque a nosotros no nos habla el Señor y le habla a los siervos de Dios, es el tiempo de ellos, hermanos. Si el Señor nos quiere dar una obra a nosotros, nos va a dar, nos va a hablar, para que tengamos una obra en que le sirvamos nosotros. Ahora en este tiempo tenemos que servir en este lugar. Y apoyarlo al siervo. Lo que quiere decir el Señor, que cada día al abrir su palabra, nos deleitemos con su palabra. Amén. Que su palabra sea realmente viva y eficaz en nosotros, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que realmente la sentamos en nuestro corazón, que es la misma voz de Dios que nos habla, que es el mismo Señor que nos habla. Porque en Él, la palabra del Señor, toda la palabra del Señor, habla de Él, solamente del Señor Jesús. Y habla en nuestras vidas. Y en ella está la solución para todos nuestros problemas. Para el enfermo, para el que está caído, para el que está en escasez, para el que está triste, para el que está gozoso. Acá están las respuestas para todas nuestras necesidades. Porque Él está acá, este es el verbo, esta es la palabra. Ella habla, cada palabra habla del Señor Jesús.
y el Señor Jesús está en nuestro corazón. Y hoy que compartimos la cena del Señor, el símbolo del pan, que es el cuerpo partido del Señor, y el vino, su sangre derramada, nos hace que cada uno de nosotros nos examinemos ante la luz de la palabra, que cada uno de nosotros seamos sinceros delante del Señor, ¿no? No los estoy retando. La otra vez el pastor decía en la palabra, cuando decía yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, porque la hermana es más dulce para predicar, y él me miraba a mí, quizás hoy no sean dulces mis palabras para con ustedes, pero dice, a Ezequiel le dijo que tragara el libro que tenía ahí, que tragara la palabra de Dios, y fue dulce como la miel, dice. Y la palabra de Dios habla duramente, habla dulcemente, habla claramente, y tiene que ser dulce para nosotros, para nuestro ser. La palabra de Dios quiere decir que el cuerpo, la carne de Él tiene que ser la misma carne en nosotros, que su sangre tiene que recorrer por nuestras venas, que ya no tenemos que estar más quietamente, cómodamente, sino, como decía ayer la palabra, también que hay un servicio para el Señor, que estemos dispuestos a servirle, que estemos dispuestos. Y si hay algo que no nos gusta de los siervos, si hay algo que no nos gusta de algún hermano, el Señor nos dio armas, nos dio rodillas para arrodillarnos y orar por los hermanos. Si están en error, para que el Señor los corrija, y si estamos en error nosotros, que el Señor nos perdone y sigamos adelante juntamente con los siervos. Amén. Que estemos orando unos por otros, ¿no? En vez de criticarnos unos por otros. Porque sabe que la murmuración viene fácil a nuestra boca, porque es más fácil murmurar, que es más fácil que decirle al hermano, te amo, hermano, seguí adelante. Si estás caído, si te equivocaste, levantate, porque el Señor te levanta, el Señor te fortalece, el Señor te alienta para seguir en la brecha. Amén. Y el Señor, y quedaron los 12 nada más. Qué tristeza para el Señor, que habiendo tantos que lo seguían, solamente quedaron los 12. Y los jueves somos más de 12 que venimos al discipulado. Amén. Así que le damos gloria al Señor por eso, porque así nos va a traer el Señor uno por uno. Porque yo quiero seguir comiendo de la carne y bebiendo de la sangre del Señor, que es su palabra, que cada día fluya más en nuestras vidas. Que de ser ese canal de bendición para otros que necesitan del Señor, para aquellos que no conocen, para los escogidos que están ahí afuera y no lo sabemos nosotros, que están esperando una palabra de nosotros, ¿no? ¿Y qué le brindamos nosotros? Si solamente es quejarnos. Que cuando tenemos un problema, también como decía mi hermano Alejandro la vez pasada, en vez de ir al Señor o en vez de ir a algún hermano, vamos a consultar con personas que nada tienen que ver con el Señor, con impíos o con adivinos, como terminó Saúl, que terminó consultando con una adivina, siendo que ya había sido desechado por Dios, su reino ya había sido desechado. Cuando fue a consultar con la adivina y llamó a Samuel para que viniera, ¿qué quieres saber? Para que me hables, decía Saúl. ¿Qué quieres saber si ya te hable tu reino? Fue desechado, porque desobedeció a la palabra del Señor. Amén. Que si estamos en desobediencia, lo reconozcamos, pero que no lo sigamos haciendo, sino que nos volvamos al Señor, que Él tiene fortaleza para nuestras vidas, para ir en contra de este mundo. Porque dice que los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne es enemistad con el Señor. Porque todo eso no proviene de Dios, sino proviene del mundo. Entonces tenemos, si reconocemos que estamos haciendo algo que no es la voluntad del Señor, vayamos a favor de la voluntad de Dios, no en contra de Él. Amén. Y si no lo podemos hacer porque la carne es débil,
Y yo tengo debilidades en mí, hay muchas debilidades en mí. Pero pidámosle al Señor, que estamos orando unos por los otros, para que el Señor vaya fortaleciendo nuestras vidas, porque somos un cuerpo. Cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, fue separada María, quedó leprosa, y no hincha de Newell, hermano Alexis, sino quedó leprosa y fue separada del campamento. ¿Y qué pasó? El pueblo no avanzó. Y si algo hacemos en contra de la voluntad del Señor, sea lo que fuere, murmuración, toda obra de la carne es en contra de Dios, ¿no? El pueblo queda detenido, porque el pueblo no avanza. El tabernáculo yo quiero que avance, hermano. Todos queremos que avance, que vayamos a favor de la voluntad del Señor. Amén. Y el Señor hoy dice en su palabra, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como se fueron muchos, a lo mejor que no les gustó que le hablasen la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y acá predicamos su verdad, porque no hay otro evangelio. Que habrá errores, los hay. Tenemos errores. Pero que acá predicamos su verdad. Amén. Y si predicando su verdad alguno se ofende, ¿también queréis iros? Ustedes también, dice el Señor en esta noche. Yo creo que no. Que tenemos que sumar, que queremos avanzar, que queremos apoyar al siervo de este lugar, para que todos avancemos, porque todos tenemos dones y ministerios que el Señor nos ha dado, porque todos los tenemos, a todos nos ha dado el Señor dones y ministerios, nos ha dado talentos, ¿no? Y el Señor quiere que los pongamos por obra. Amén. Quiere que sumemos en vez de restar, ¿no? Quiere que traigamos hermanos en vez de irnos nosotros enojados. Si estamos enojados, y bueno, mire, tiene dos trabajos, enojarse y tiene que pedir perdón después encima. Amén. Y es difícil pedir perdón, porque no es fácil pedir perdón. Nos cuesta bastante pedir perdón a los hijos de Dios. Amén. Así que yo los aliento como Pedro, cuando le dijo el Señor, ¿acaso queréis ir vosotros también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo el Señor tiene palabra de vida eterna. El Señor es quien está hablando en esta noche. Él tiene palabra para tu vida. Él te quiere levantar en esta noche. Él te quiere sanar en esta noche. Él te quiere corregir en esta noche. Quiere corregir lo que está torcido, lo que está desviado. Él lo corrige porque Él es quien endereza nuestros pasos, dice el Señor. Así que yo te aliento a que sigamos adelante juntos con el pastor, apoyándolo a Él. Amén. Y si no nos gusta algo, yo creo que tenemos libertad para hablarlo claramente con Él. Porque no comió nadie, al menos yo no me enteré todavía que haya comido algo. Todavía no reventé. Se lo comen al primero. ¿Eh? Se lo comen al primero antes de comer a alguien. Amén. Entonces yo los aliento en esta noche que sigamos adelante y que nos pongamos de pie y oremos al Señor y le alabemos en esta noche. ¡Tabernáculo! Somos un pueblo especial, hermano. ¿Dónde está ese pueblo especial? El pueblo especial, ¿dónde está el pueblo especial? ¡Gloria! En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cielo de este lugar, Señor. Señor, porque sé que Él, cuando esté ante tu presencia, va a dar cuenta de cada uno de nosotros, Señor.
Señor, cuando esté en tu presencia, que Él pueda dar cuenta de nosotros con gozo, Señor, y no con tristeza, Padre Santo. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, que estés quitando todo lo que no es de ti, todo lo que no te da la gloria, Señor, de nuestras vidas, Señor. Señor, que tu sangre que nos limpió en la cruz del Calvario, Señor, esa sangre que tú derramaste, esté recorriendo nuestras vidas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, queremos que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que tú nos alientes a seguir adelante, Señor, a seguir buscándote, a seguir viéndote a ti, Señor. Porque, Señor, oh Señor, tu paga es grande, Señor. Señor, que podamos tener todo por basura, por seguirte a ti, como lo tuvo Pablo, Señor. Oh Señor, que seas tú en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú revelándote cada día más a nuestras vidas, Señor. Oh Señor, que tú estés fluyendo, que tú te levantes como poderoso gigante, Padre amado. Oh Señor, en el nombre de Jesús, obra Espíritu Santo en esta noche. Toca cada vida, Señor. Tócanos ahora, haz lo que quieras hacer, Señor. Trata con cada una de nuestras vidas, Señor. Trata, Señor, toca, háblanos en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Quita todo lo que nos distrae, Señor. Oh Señor, quita todo lo que nos aparta de ti, Señor. En el nombre